La Ventana, con Rafa Panadero. No tengo tiempo para perder, ni sitio donde volver. No tengo miedo a la oscuridad y no me quiero esconder. Quiero saber lo que puedo encontrar al otro lado del mar. La próxima semana, el 12 de octubre en concreto, es fiesta nacional en España porque celebramos el Día de la Hispanidad. Lo hacemos ese día porque coincide con el día de 1492 en que Cristóbal Colón llegó con la nave Santa María a la isla caribeña de Guanajaní, pensando que había llegado a la India. En realidad había llegado a América, y así empezó la colonización europea de América. Una colonización que en los últimos tiempos, pues bueno, no ha estado libre de polémicas. Los colectivos indigenistas de aquel continente dicen que, bueno, que no hay nada que celebrar en realidad, porque aquella llegada de los europeos en realidad supuso un retraso, ¿no?, para todo el pueblo, para todas las civilizaciones que ya estaban instaladas en toda la región. Pero bueno, polémicas al margen. Nosotros hoy vamos a recorrer parte de esta historia, de esos marineros que, como dice esta canción de Raúl Rodríguez, que escuchamos de fondo, se lanzaron en aquel 1492 con todos sus riesgos, asumieron los peligros, fueron al otro lado del mar, y lo vamos a hacer con un nuevo capítulo de Cartografías. Cartografías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Laura, buenas tardes. Hola, Rafa, buenas tardes. ¿Por dónde empezamos este viaje por las cartografías de la Hispanidad? Pues vamos primero a los antecedentes de ese viaje, porque hay correspondencia interesante que relata ese proceso en el que Cristóbal Colón y los reyes católicos recopilaron apoyos para financiar el viaje. Los historiadores cuentan que Colón había leído una carta del famoso geógrafo florentino Paolo Toscanelli que contenía un mapa con una idea para llegar a las Islas de las Especias navegando hacia el oeste. Tuvo acceso a esta misiva por mediación de un mercader y copió el texto en un documento que se conserva en la Biblioteca Colombina de Sevilla, que reúne, por cierto, entre otras cosas, multitud de libros que pertenecieron al hijo de Colón, Hernando Colón, gran humanista que soñó con crear esta biblioteca. El 23 de mayo de 1492, a las puertas de la iglesia de San Jorge de Palos de la Frontera, se leyó en público una real provisión, una carta con entidad jurídica firmada por la corona. Está en castellano antiguo, Rafa, así que hemos modificado alguna palabra para que se entienda mejor. El documento está en el archivo Simancas. Don Fernando y doña Isabel, a vos, a todos los compañeros y vecinos de la Villa de Palos. Bien saben que por algunas faltas cometidas fuisteis condenados y obligados a servirnos con 2 carabelas armadas. Ahora, por cuanto nosotros mandamos a Cristóbal Colón que vaya en su viaje con 3 carabelas como nuestro capitán, queremos que lleve consigo dichas carabelas con las que nos habéis de servir. Os mandamos con esta carta, tengan preparadas las carabelas. Mandamos a Cristóbal Colón que pague el sueldo de 4 meses a las gentes que fueran en dichas carabelas, desde la nuestra ciudad de Granada a 30 días de abril del año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, 1492. Yo el rey, yo la reina. Así que fue una carta, Laura, la que le dio la idea a Colón para buscar esta ruta. Esto ya no lo sabía, yo algo nuevo que he tampoco, aprendido. lo he descubierto ahora. Y luego esta otra carta que acabamos de escuchar fue la que, bueno, la que hizo que Colón consiguiera los fondos que necesitaba. Decía esa carta que algunos vecinos tenían que poner a disposición de Colón 2 carabelas totalmente equipadas que se unirían a una tercera. Se me ocurre que qué habían hecho estos pobres o ilustres vecinos, qué habían hecho exactamente para tener que ceder
o poner sus recursos a disposición de la corona. Habían sido amonestados por navegar con sus barcos en la costa reservada a Portugal por incumplir un tratado entre ambos países que lo prohibía. Los reyes tendrían sus barcos, pero en un principio, Rafa, muy pocos marineros querían ser parte de la tripulación, y eso, como escuchábamos, que habían ofrecido 4 meses de sueldo en lugar de 2. Lo de embarcarse con un genovés en una ruta desconocida no daba mucha confianza. Lo entiendo. Gracias a los franciscanos y a un respetado marino de la zona, Colón se ganó la confianza y el apoyo económico de los hermanos Pinzón, armadores que habían liderado con éxito varias expediciones. Con ellos sí que consiguió marineros y el 3 de agosto partió desde el puerto de Palos. Lo recrea el fraile Bartolomé de las Casas. Estando las 3 provistas de todas las cosas necesarias, con 90 hombres, el 3 de agosto al amanecer dieron vela con rumbo a las Canarias. Y desde aquel punto fue diligentísimo el almirante en escribir de día en día minuciosamente todo aquello que sucedía en el viaje, especificando los vientos que soplaban, cuánto recorrido hacía con cada uno y con qué velas y corrientes, y las cosas que veía por el camino, lo cual él siempre acostumbró a hacer en los 4 viajes que hizo de Castilla a las Indias. Pues hoy en día ese puerto de Palos ya no existe, desapareció, ¿no? Fue cayendo en desuso, también la retirada de las aguas. Pero sí es verdad que junto al monasterio de la Rábida sí que se puede aún visitar el muelle de las carabelas, donde hay una reproducción exacta, ¿no?, de las 3 carabelas con las que partió Colón. La siguiente parada del almirante, lo decía esta carta, fue Canarias, y ya desde ese momento, Laura, ya no se podían enviar cartas. No, ya no, y por eso desde el inicio del viaje el almirante comenzó a escribir un diario de viaje por encargo real que luego enviaría a los reyes. En torno a la historia de este diario hay mucho misterio. Colón lo entregó a los reyes cuando regresó a España porque querían copiarlo. El almirante nunca pudo recuperar el original, solo una copia, y tanto el original como la copia han desaparecido. Conocemos su contenido por la biografía que publicó su hijo y por el trabajo del padre Bartolomé de las Casas, que hizo un resumen magnífico que ha llegado a la actualidad. La editorial Taurus recopila ambos trabajos en diario de a bordo, por si a alguien le interesa, y como tú decías, los barcos del almirante hicieron escala en Gran Canaria y La Gomera para hacer reparaciones y abastecerse. En esta última isla, Rafa, Colón visitó a Beatriz de Bobadilla, señora de La Gomera, una mujer fascinante, muy hermosa. Dicen que fue amante de Fernando el Católico y del propio Colón. Y hay un rumor de una relación que pudo tener con él, que la difundió por carta a un cronista italiano de la época, Miguel de Cuneo, conocido también como el primer turista del Atlántico, porque luego acompañó a Colón en su segundo viaje, pero yo no la he encontrado en ningún archivo. No está claro si paró para abastecerse o esperando buenos vientos o por un asunto de faldas. Sí, ¿no? es un chisme maravilloso que puede que solo fuera eso, un chisme. El 6 de septiembre, Colón y sus marineros ya dejaban atrás tierra conocida. El domingo, al amanecer, halló que estaba a 9 leguas hacia el occidente de la isla de Hierro, donde perdieron de vista la tierra, y temiendo no volver en mucho tiempo a verla, muchos suspiraban y lloraban. Pero el almirante, después que hubo animado a todos con largas promesas de muchas tierras y riquezas, para que tuviesen esperanza y disminuyese el miedo que tenían de tan largo viaje, aunque aquel día los navíos caminaron 18 leguas, dijo no haber contado más de 15, habiendo resuelto aminorar en la relación del viaje parte de la cuenta para que no supiese la gente que estaban tan lejos de España como de hecho lo estaba. Pero él había decidido anotar la verdad en secreto. Este, Rafa, es otro fragmento de ese diario resumido por Bartolomé de las Casas. Historiadores que han estudiado mucho el diario de Colón y también sus cartas sobre el descubrimiento destacan su técnica descriptiva, que es bastante simple, la de Colón, y que llama la atención que no se muestra muy sorprendido con lo que va viviendo. Es como un notario, lo que alimenta, esto me encanta, la leyenda de un posible viaje anterior al oficial, o que Colón
utilizó información de un navegante que le habría revelado los secretos de la ruta. Leyendas al margen, desde el barco La Pinta, Rodrigo de Triana gritó tierra a la vista 2 horas después de la medianoche del 12 de octubre. El pobre no se llevaría la recompensa prometida por ser el primero en avistar tierra, porque Colón vio unas luces previas y se llevó todo el mérito. Vaya. Días más tarde, Colón daba cuenta sobre sus primeros encuentros con los habitantes del lugar. Les di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo, y otras cosas, muchas de poco valor. Después venían a las barcas de los navíos a donde nos estábamos, nadando, y nos traían papagayos e hilo de algodón en ovillos. En fin, todo tomaban y daban de aquello que tenían de buena voluntad. Mas me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió. También las mujeres eran todos mancebos, que ninguno vi de edad de más de 30 años, muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. Pues esos primeros encuentros con los nativos parece que fueron bastante afables, ¿no? Cambiaron espejitos por oro, que decía una canción, pero bueno, enseguida, claro, Colón se planteó convertirles en esclavos. Eso es lo que harían las siguientes expediciones, Laura. Sí, y hace mención a la posibilidad de esclavizarlos ya en estos primeros documentos. Lo de los abusos de los colonos nos dará para otro especial, Da para mucho. Para otro día, pero volviendo a las cartas del descubrimiento, la primera noticia de la hazaña de los españoles no la tuvieron los reyes por Colón, sino por otra misiva que mandó Martín Alonso Pinzón desde Bayona, Galicia. Después de 5 meses en el Nuevo Mundo, los 3 barcos de Colón habían emprendido el viaje de regreso y, a consecuencia de una gran tormenta, el barco de Pinzón se refugió en Galicia y desde allí escribió a los reyes, que empezaron a preparar el recibimiento. Colón tuvo que refugiarse en Portugal, país que se disputaría luego el reparto del pastel colonial con España. Dicen que llegó a escribir una carta en alta mar por si se hundían. La metió en un barril de madera que lanzó al océano, rogando a quien encontrara la carta que la entregara a los reyes. Es de película. Qué bueno, mensaje en una botella, ¿no? Sí, y hace unos años apareció en el Archivo Histórico de la Nobleza, durante unos trabajos de conservación, una carta del rey Juan II de Portugal informando a los reyes de que estaban cuidando muy bien de su almirante, ¿no? No les debía hacer mucha gracia. Es el documento más antiguo sobre la llegada de Colón de América. Escuchamos unas líneas del documento y de una nota posterior que mandó Colón a la corona. Muy alto y muy excelente, poderoso príncipe hermano, llegó aquí con fortuna de mar a nuestro porto de la ciudad de Lisboa, don Cristóbal, vuestro almirante, que holgamos mucho de ver y mandar tratar bien por ser cosa vostra. Salió tanto viento que corría a este puerto de Lisboa hoy, donde acordé escribir a sus altezas. Dicen acá todos los hombres de la mar que jamás hubo tan mal invierno, ni tantas pérdidas de naves. Pero sin duda, Rafa, la carta más famosa sobre el descubrimiento del Nuevo Mundo es la que dirige Colón a Luis de Santángel, uno de sus mayores patrocinadores. La original se perdió, se conserva copia impresa de esa misiva en la Biblioteca Pública de Nueva York. Es larguísima, 4 folios. Nos vamos a quedar con unos cuantos fragmentos. Está íntegra online en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, junto a otras cartas de Colón sobre sus viajes a América. 15 de febrero de 1493. En las tierras hay muchas minas de metales. La española es maravilla. Las sierras, las montañas, las vegas y las campiñas, y las tierras tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar ganados de todas suertes, para edificios de villas y lugares. Grandes minas de oro y de otros metales. Monstruos no he hallado, ni noticia, salvo de una isla que es aquí en la segunda a la entrada de las Indias, que es poblada de una gente que temen en todas las islas por muy feroces, los cuales comen carne humana. Tienen muchas canoas, con las cuales recorren todas las islas de India, roban y toman cuanto pueden. Tienen costumbre de traer los cabellos largos como mujeres, usan arcos y flechas. Son feroces entre estos otros pueblos que son en demasiado grado cobardes. Hay otra isla, me aseguran mayor que la española,
en que las personas no tienen ningún cabello. En esta hay oro sin cuento, y de esta y de las otras traigo conmigo indios para dar testimonio. En conclusión, podrán ver sus altezas, que yo les daré oro con muy poquita ayuda, especiería y algodón. Dar gracias solemnes a la Santa Trinidad por tantos pueblos que se tornarán a nuestra santa fe, y después porque todos los cristianos tendrán aquí refrigerio y ganancia. Estamos, Laura, en 1493. Estoy pensando que, claro, la imprenta ya llevaba unos años inventada, 50 sí. años, un poco más de 50 años. Imagino que debió ser una herramienta fundamental para que la noticia corriera, ¿no? Para dar a conocer lo que estaba pasando. Muchísimo. Gracias a la imprenta, la Carta de Colón se imprimió en Barcelona y luego llegó a Roma, donde se mandó traducir al latín. Su publicación la transformó en documento oficial que selló la toma de posesión del Nuevo Mundo por parte de España. Es un documento muy particular donde el almirante exagera las posibilidades económicas de las islas, contradice datos del diario de a bordo, pero cumplió su objetivo, dar a conocer su gesta en todo el mundo. Y no hubo, hace unos años, hace no mucho, un lío, no me acuerdo bien, pero un lío tremendo con esto de varias copias de esa carta de Colón en latín que habían circulado por ahí, habían desaparecido de algunas bibliotecas de Europa, ¿no? Sí, otra historia de película. Hay 16 copias, Rafa, de la versión en latín de la Carta de Colón. Una fue adquirida en 1918 por la Biblioteca de Cataluña y desapareció de sus fondos misteriosamente. También las copias de otras bibliotecas europeas, pero ningún organismo fue consciente del robo hasta mucho tiempo después, porque les habían dado el cambiazo. Y fue durante una investigación en Estados Unidos cuando se dieron cuenta y se recuperaron varias de estas cartas en distintos países. La de Barcelona apareció en Brasil, la había comprado un millonario por 1 millón de euros. ¿1 millón de euros pagaron por la carta? Sí, buen precio. Que tuvo que devolverla. Los ladrones habían borrado la identificación con lejía y afortunadamente regresó a España con todos los honores de Estado. Otro viaje más relacionado con Cristóbal Colón. Otro viaje. Y estoy pensando que todo esto del descubrimiento no hubiera sido igual sin una carta, sin las cartas. Qué importante, ¿no? Igual nos habíamos quedado, sin esas cartas nos habíamos quedado sin el descubrimiento y sin todo lo que ha traído, estoy pensando, todo ese intercambio que también ha traído ese descubrimiento, ¿no? De cultura y de música. Una de las mejores embajadoras de esa música latinoamericana es la mexicana Lila Downs, que además está muy, muy comprometida, ¿no? Tiene un compromiso muy firme con la causa indígena, así que Laura, si te parece, con su música vamos a cerrar la ventana. Me encanta Lila Downs. Pues muchas gracias, Laura. Un abrazo. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno, a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te
seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, madre cariñosa, madre misericordiosa, ruega por ella.